Queridos amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez para Coffee Law y Previdelex. Aquí desde el tema, desde la jornada de experiencias en materia de transparencia y anticorrupción, tengo el gusto que esté conmigo en este espacio el doctor Efren Hernández Monreal, quien abordó el tema de la prevención de corrupción y lavado de dinero de las personas políticamente expuestas, y saber, doctor, lo que implica este tema, las reflexiones, los puntos en lo concreto que puede llevarse las personas a través de este espacio que nos otorga. Mucho gusto, Rodolfo. Un placer estar aquí y poder participar en estas jornadas. Y el tema, pues, precisamente habla de la prevención del lavado de dinero, pero con ese giro que tiene que ver con los funcionarios, es decir, con las personas políticamente expuestas. Y esto quiere decir que la corrupción también obedece a muchos fenómenos, y un fenómeno es el lavado de dinero. Siendo así las cosas, entonces tenemos que, aunque estas personas presenten sus declaraciones, ¿sí?, tienen algo que aún causa problemas, que es los testaferros o los prestanombres. Afortunadamente tenemos esa otra área que es la prevención del lavado de dinero, y en esa prevención del lavado de dinero tenemos iniciativas hoy en día en la Cámara de Diputados, donde se está tipificando el delito de prestanombres. Esto es que tendrá una sanción de 3 a 6 años de prisión quien se conduzca como dueño de los recursos. Eso va a favorecer el tema de aminorar, porque no podemos decir que se acabará el tema de la corrupción en ciertos funcionarios, ¿no?, o en los funcionarios, sino es una medida para disminuirlo, ¿no? Así es como puede impactar este tema de la prevención del lavado. Y algo que también tendría que impactar y que no se ha implementado es el tema del compliance dentro del sistema gubernamental. El compliance no es para el sector privado. El compliance abarca público y privado. Solo que nuestros legisladores o nuestros operadores no han entendido que viene con otro nombre en la ley. ¿En cuál ley? En la ley de transparencia, en la ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, y por supuestamente en los estatales, que es el debido cuidado, ¿sí?, de las políticas. Eso es un tema que se admicula, o se puede decir, se asemeja al compliance del sector privado. Es decir, minimizar el riesgo de que suceda un evento que sea un delito, que a su vez es corrupción. Digo, delito, corrupción no es, pero se asemeja que se cometen delitos por este tema. Pero es una forma de que se va a poder minimizar. Desde luego, sabemos de la importancia que comprende este tema anticorrupción, que han dicho muchos que ha sido muy debatido, pero desde su opinión, ¿existe algún plan estratégico que pueda reducir la corrupción, en su opinión, doctor? Un plan que la disminuya. Esa es una pregunta tremendamente difícil. Yo creo que no estaríamos aquí si se pudiera contestar. Yo creo que debemos de aportar esa dogmática internacional, aterrizarla en nuestro país, y dos cosas: implementar este tema de minorizar el riesgo, como lo aplicamos en sector privado. Es decir, si vivimos con el riesgo de que suceda, ¿sí?, un delito, entonces también del lado del sector público existe el riesgo de que se cometan delitos por los propios funcionarios. Ese es uno de los temas. Y la segunda es que la transparencia como tal, la transparencia, que es una forma que disminuye la corrupción, también debe de entenderse desde una perspectiva sana. ¿Cuál es la perspectiva sana? De entender primero en qué sociedad estamos. Porque si la sociedad es transparente, entonces tendremos ese aspecto de lo que es una transparencia con sus dos caras, negatividad y positividad. Y la transparencia, como lo señalaban hace unos minutos, la transparencia tiene un enfoque de luz, no es negativo. Por lo tanto, rechaza todo aquello que no es igual. Y entonces tendremos problemas con rechazar aquello que no es igual. Por eso es muy, muy delicado el tema de corrupción, transparencia y sociedad de transparencia y prevención del lavado de dinero, que es o
forma parte del tema de la corrupción. Desde luego, algo muy importante y reflexionar con ello, mencionaba al final de esta ponencia que acaba de impartir que es necesario reflejar que hoy en día no solamente, o sea, para entender la transparencia es justamente la sociedad de la transparencia, y que a veces, como se ha dicho en muchos otros temas, los que son las nuevas generaciones entienden más fácil el concepto o el tratamiento de lo que implica un acto de corrupción que nosotros como adultos, y es precisamente que o nos estamos engañando o qué tan difícil va a ser entonces poder disminuir esto gradualmente. Sí, es afirmativo la respuesta, porque hay cambio de paradigma, o los cambios de paradigma se están sucediendo, y nosotros estamos nosotros me refiero a ciertas generaciones que estamos casi con la mano en la puerta y a punto de que se cierra, y si no cambiamos, si no aceptamos ese cambio de paradigma, tanto tecnológico, que eso es muy importante, como de apertura, entonces sí tendremos un problema de corrupción. Desde luego, y cerrar con esto, es el uso de las tecnologías de la información en esta brecha que no es un retroceso, más al contrario es un avance en el que vamos a tener, estemos o no de acuerdo, que ser parte de esta tendencia, es que las nuevas tecnologías van a generar sí o sí, quitar el monopolio que existe ahora de cómo vemos el mundo y cómo se hacen las cosas a través de solamente una instancia. Se está democratizando todo. Sí, y fíjate que has comentado algo muy importante, mi estimado, que es el tema precisamente de las nuevas tecnologías. Si recordamos aquella fórmula de la corrupción, una de sus variantes precisamente es el tema de la discrecionalidad, ¿no? Y de los monopolios, ¿no? Pero aquí en este tema de los monopolios tenemos que la tecnología disruptiva viene a evolucionar el tema de los registros contables, es decir, de la contabilidad gubernamental. Y si hoy en día teníamos una contabilidad gubernamental en casa, es decir, cargo y abono y lo escondo en un cajón, hoy en día vamos a tener ese tercer asiento que se sube a través de la cadena del blockchain y que hace una trazabilidad de toda la operación. Y no podemos decir que es anónimo, no es anónimo, porque tenemos el rastro de toda la operación y tenemos los puntos de los monederos. Claro. En el caso de operaciones con monedas virtuales, ¿no? Que eso es otro tema que se podrá tratar más adelante. Y desde luego, ¿qué le recomendaría a aquellos que nos ven desde las puertas digitales, desde las benditas redes sociales, para que se pongan a leer y a darle mayor empuje a estos temas? Importantísimo, por favor, 3 libros esenciales. Uno que tiene que ver con esta tecnología disruptiva que se llama Armas de Destrucción Matemática. Vamos a ver cómo los algoritmos matemáticos abren la brecha entre pobres y ricos. Ese es un problema, porque estas armas de destrucción matemáticas lo que están haciendo es segregando también a las personas. Ese es un buen libro. Otro de los libros, por favor lean La filosofía coreana del Dr. Han, con la sociedad de la transparencia, la sociedad política o psicopolítica, la sociedad de la fuerza, para que entiendan estos conceptos de en dónde estamos. Y por último, algo que tiene que ver con el área de la prevención del lavado de dinero. Mínimo, como piso, debemos de tener las 40 recomendaciones de la Gafi. De estas, la primera. Deténganse en la primera, que nos dice qué es el riesgo. Y en el riesgo, por mucho que hagamos políticas, por mucho que hagamos controles, siempre hay un residuo que se llama riesgo residual. Pero es lo mínimo y no lo más, como lo estamos viviendo. Lo han escuchado, nos debemos de llevar eso como una tarea y también como un gusto, siendo parte de esta etapa que ya no hay vuelta atrás. Es correcto. Doctor, muchas gracias. No, gracias. Siempre, doctor.
Efraín Hernández Monreal, abogado, conferencista internacional y sobre todo un gran ser humano. Y amigo. Y amigo. Muchas gracias, Rodolfo. A todos ustedes. Gracias. Seguimos aquí.